cambiar de tema porque tenemos que abordar el tema político porque es inevitable, porque francamente son muchas las señales de que la presidenta Dina Boluarte ha perdido la brújula. Y suponemos que es que está muy preocupada por las investigaciones en las que ella se encuentra inmersa y más aún ahora que su hermano está preso preliminarmente. La presidenta no ha tenido ningún empacho en mentirle a la nación sobre el origen de las joyas y los relojes que usa y la naturaleza de la relación que estas joyas que supuestamente le prestó el gobernador regional de Ayacucho tienen. Un gobernador y un gobierno regional que luego de los préstamos ha recibido pero millonarias partidas del Ministerio de Economía y Finanzas. Ningún empacho. Y en esta semana se le han atribuido acciones igualmente, por decirlo menos, infelices, ¿no? La pretensión de ocultar el alarmante incremento de la pobreza monetaria del Perú. Orden de la presidenta Dina Boluarte que no se publique el estudio de INEI. En esta misma semana, un testigo protegido ha declarado que la presidenta Dina Boluarte ordenó que se iniciara una investigación disciplinaria al coronel Harvey Colchado, que recordemos ha sido apartado de sus funciones en el equipo coordinador de la policía que le brinda apoyo a la fiscal Marita Barreto que investiga la corrupción en el poder, que en buena cuenta está investigando a Nicanor Boluarte, a la presidenta Dina Boluarte, a los congresistas y todos los que resulten involucrados en estas tramas de corrupción flagrante. Y también se señala a la presidenta Dina Boluarte la orden de haber desactivado a este grupo especial, desactivación que se dispuso un día antes del operativo que terminó con la detención de su hermano Nicanor Boluarte, a quien se le atribuye ser el cabecilla de una presunta organización criminal, los Huayquis en la Sombra, y que habría utilizado su influencia para nombrar prefectos y subprefectos y tener una maquinaria política que le permita organizar y fundar su partido político Ciudadanos por el Perú. En este mismo operativo, ¿quién también ha sido detenido? Vean lo grave de la situación, el abogado de la presidenta, el doctor Mateo Castañeda, señalado de haber hecho ofrecimientos a policías para que archiven las investigaciones en contra de su clienta, de la presidenta Dina Boluarte. Si esto no es grave, no sé qué, pero la presidenta, nuevamente con un desparpajo que ya no debería asombrarnos, porque más bien nos tiene acostumbrado a ello, ha salido a decir que ella no se va a entretener en asuntos menores, cuando la corrupción lleve a su alrededor y aparentemente le alcanza, no solamente ella, a su hermano, a su abogado y a varios funcionarios. ¿Esos son asuntos menores? Romina Rossi. Señor Boluarte, ¿qué le decimos al pueblo? Hace 6 meses, Dina Boluarte vaticinó estas imágenes. Su hermano Nicanor Boluarte respondiendo ante Fiscalía. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar. Y seguramente lo van a hacer. Mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público. Años antes, en plena campaña a la segunda vuelta, Boluarte Segarra ya habría hecho una predicción que ella misma se encargaría de cumplir: sumirnos en la pobreza. La clase media acomodada limeña seguramente dejará de ser clase media acomodada. El INEI clasifica así: pobre, y encimita de él está el vulnerable, que es la persona que está a punto de ser pobre. Un empujoncito y se convierte en pobre. Se le llama vulnerable. El año 2023, pobres fueron 29% de la población. Vulnerables fue 31% de la población. 60% de la población peruana o es pobre o es casi pobre. Más de 60% de la población prácticamente subsistiendo. Pero Dina Boluarte siempre estuvo atenta a la problemática social. Estoy atenta a las preocupaciones y demandas sociales y ofrezco mi mano abierta para atender justos reclamos. Ella
¿Ofrecería su mano o habría querido decir sus muñecas? Las evidencias faciales de la alta tensión que tenía por las preocupaciones y demandas sociales la habrían obligado a hacerse unos pequeños retoques faciales por los cuales, se dice, se habría ausentado por al menos 12 días. Su última preocupación y presagio la habría de sumergir en un presunto delito, manotazos de ahogado para salvar a su hermano. El jueves, previo a que Nicanor Boluarte sea detenido, el Ejecutivo decidió desactivar el equipo policial de apoyo a la Fiscalía que investigaba al hermano. Uno puede presumir razonablemente que la desactivación del equipo policial de apoyo al EFICOP tenía por finalidad neutralizar ese operativo, ¿no? ¿Se puede tomar este intento de neutralizar como una obstrucción a la justicia? Claramente, ¿no? ¿Podríamos decir que las premoniciones de la presidenta Boluarte son siempre un mal augurio? ¿O es acaso las decisiones y los oráculos que la acompañan la que la han llevado a esta última crisis que ha terminado con su hermano y su abogado detenidos y compareciendo ante la justicia? Wigberto Nicanor Boluarte Segarra. ¿A qué se dedica? Soy abogado y tío. A Nicanor Boluarte se le acusa de pertenecer a una organización criminal y del delito de tráfico de influencias. Nicanor Boluarte Segarra, según han contado testigos a Fiscalía, valiéndose de su hermandad con la presidenta Dina Boluarte, buscó tomar el control de prefecturas y subprefecturas a nivel nacional con la finalidad de impulsar su propio partido político. Teodoro Berrú Zurita refiere que durante el primer trimestre del 2023 se llevó a cabo una reunión en la casa ubicada en San Borja, Lima, y Wigberto Nicanor Boluarte Segarra, siendo este quien menciona: íbamos a tener control a nivel nacional de los 9.000 tenientes gobernadores de los anexos, cerca de 200 subprefectos provinciales, 25 prefectos en las 25 regiones y 1.700 subprefectos distritales. Y con eso vamos a hacer la fuerza para conformar el partido. Esta declaración forma parte del expediente con el que se pidió la prisión preliminar de los investigados. Según la tesis fiscal, eran los allegados a Nicanor, ahora también detenidos como parte del proceso, quienes seleccionaban a las personas y luego, a cambio del cargo de prefectos y subprefectos, les pedían dinero que habría sido entregado al propio Boluarte Segarra. Fidel Becerra Villalobos, valiéndose del cargo del subprefecto Gilbert Raúl Flores Fernández, con quien tendría un vínculo familiar, primo, habría cobrado a Marvin Natán Gómez Julca 3.500 soles para que sea designado como subprefecto del distrito de El Prado. A Arnulfo Torres Cotrina el monto de 5.000 soles para que sea designado como subprefecto de Andabamba, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca. Policías y fiscales llegaron a la casa de Nicanor Boluarte a las 3 de la mañana. Pasado el mediodía, el hermanísimo saldría enmarrocado, con un tapabocas y un gorro que cubría sus facciones. Además de los agentes que lo protegían a su paso, algunos de sus familiares, con empujones y otras agresiones, trataban de impedir la labor de la prensa. Boluarte Segarra alegó inocencia. No tengo ninguna razón. Mientras esto pasaba, paradójicamente, su hermana, la presidenta de la República, inauguraba el seminario de valores institucionales, democracia y constitución política. No nos vamos a distraer con asuntos menores. Creemos en la justicia del país. Creemos en la razonabilidad de los que administran la justicia del país. Entre la distracción de estos asuntos menores, como los llamaría Dina Boluarte, la Fiscalía también tiene información de una conversación entre Harvey Colchado y el propio abogado de Dina Boluarte, Mateo Castañeda, en el caso de los relojes Rolex y las demás alhajas. El 12 de marzo del 2024, como muestran estos chats, la reunión se dio en un restaurante de Miraflores. Ahí, Mateo Castañeda habría solicitado la posibilidad de archivar las denuncias contra Nicanor Boluarte y obtener información sobre futuras investigaciones y allanamientos
en contra de la presidenta. Un ofrecimiento de no destituirlo, ¿no?, y de ascenderlo, ¿no? Y donde el coronel Colchado, como hombre de inteligencia, participa en estas conversaciones, deja que estos señores expongan todo su ofrecimiento, ¿no? Lo registra, más bien lo usa como clara prueba de una acción ilegal. Obviamente que un abogado, cualquiera que sea, un abogado que hace ofrecimientos de este tipo, hay un caso clarísimo de tráfico de influencias. Después de la audiencia de control, Mateo Castañeda ha rechazado la acusación y ha dicho que la verdadera víctima es él. Yo rechazo todos los cargos. Si hay algo que investigar, se investigará. Pero esto ha sido una emboscada del coronel Harvey Colchado, que me ha citado a 2 reuniones a través del general Carlos Morán, que es mi cliente. Por eso asistí a esas reuniones sin sospechar que este señor estaba grabando las conversaciones. Yo rechazo todo. Yo soy un daño colateral de una pelea por el poder. Podemos decir con toda claridad que esto constituye obstrucción a la justicia. Y como bien dice usted, hay una conexión directa. Primero, se tuvo conocimiento en los días pasados de la conexión entre Dina Boluarte y Jaime Villanueva. El doctor Mateo Castañeda, abogado de ella y de su hermano, no actúa de motu propio, él no tiene ningún interés directo. Él actúa en representación o a pedido de ella. Como se evidencia en el registro de visitas del despacho presidencial, el martes 7 de mayo llegó el coronel Franco Moreno Panta, quien se reunió con Dina Boluarte. Ella quería información de sus investigaciones y las de su hermano. Al no recibirla, desactivó al equipo, por lo que ahora será investigada. Levantar la voz del Ministerio Público en absoluto rechazo a las acciones del gobierno que a través del Ministerio del Interior, el día y ayer en la noche, ha desactivado el equipo especial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP. Nos ha permitido comprender que existen motivos para considerar que podría haber indicios de alguna conducta delictiva que el despacho a mi cargo ya está evaluando en defensa de la legalidad. Los prefectos y subprefectos no serían los únicos cercanos a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda que han conseguido cargos en el Estado. Día D consiguió información exclusiva sobre otro personaje beneficiado con un puesto en el Ministerio del Interior. Este es Raúl Díaz Pérez, quien fuera alcalde de Comas del 2019 al 2022. En el 2019, Díaz Pérez tenía como gerente municipal a Nicanor Boluarte, con un sueldo de 11.000 soles mensuales. En el 2022, contrató al estudio Castañeda y Menacho para la defensa de funcionarios acusados de compras irregulares en la época COVID por 1 millón de soles. Aquel 2022, la Municipalidad de Comas le pagó a Mateo Castañeda 184.500 soles a través de casi una docena de órdenes de servicio. 2 años después, el gobierno de Dina Boluarte empleó en el Ministerio del Interior a Raúl Díaz Pérez. El 13 de marzo de este año, entró como locador especializado en materia legal por un monto nada despreciable de 30.000 soles. Y mientras en el Estado, allegados a Nicanor Boluarte y Mateo Castañeda reciben cuantiosas órdenes de servicio, en las calles, según el INEI, la pobreza nos carcome. 600.000 peruanos que no eran pobres el 2022 se convirtieron en pobres el 2023. O sea, se empeoró la situación de la pobreza el año 2023. Pero no solamente el pobre. El extremadamente pobre también se empeoró, porque se llegó el año 2023 a casi 5.7. ¿Y quién es extremadamente pobre? El indigente. Y el indigente, para que me entiendan fácil, es el que no come todos los días. 1,5 millones de peruanos están en situación de indigencia hoy.
Una realidad que al Ejecutivo parece serle ajena. Las causas de este informe también tenemos que decirlo claramente. Las cifras económicas de esta convulsión política de casi 500 manifestaciones, todas ellas violentas, económicamente ha sido más fuerte que la misma pandemia del COVID. Luego tuvimos el problema del Yaku. La gente protesta, reclama por la inseguridad ciudadana tan alta que tenemos. Pero, por ejemplo, miremos El Salvador. El presidente de la República tomó el liderazgo y liquidó el tema, el señor Bukele. Tomemos Ecuador. El presidente de la República, el señor Noboa, tomó el liderazgo y está liquidando el tema. Acá en el Perú, señora presidenta, y con todo respeto, usted no ha tomado el liderazgo. Con un buen liderazgo, según el economista Jorge González Izquierdo, se podría llegar a crecer entre 5 a 6%. El gobierno ha pronosticado crecer entre 2 y 3%, cifras que no revertirían la pobreza. Uno de los factores principales es esta inestabilidad política, social e institucional que nos está golpeando durísimo. Y ahí, por supuesto, el gobierno de la señora Boluarte tiene mucho que decir. Así como estamos, realmente no vamos a ningún lado, vamos al abismo. Un abismo que Dina parece no ver. Es que ella estaría enfocada en arreglar otros problemas. Mientras el Congreso ha vuelto a hablar de una posible vacancia contra Dina Boluarte. ¿Será esta una solución plausible o el vaticinio a una más grande debacle? Mismo gobierno, mismas mañas. Nos estamos olvidando que la señora Boluarte llegó al poder de la mano de Pedro Castillo y está repitiendo las mismas mañas. O nos olvidamos que Pedro Castillo instrumentalizó el Ministerio del Interior políticamente para tumbarse a Harvey Colchado, y no se trata aquí de endiosar a un eficiente coronel de la policía, sino en poner los reflectores en las acciones que se están realizando desde el Ejecutivo para blindarse, o sea, acciones desplegadas para, desde el poder político, blindarse políticamente. Eso es lo que hizo Pedro Castillo en su momento sin éxito, porque no logró deshacerse de Harvey Colchado, y eso es lo que está haciendo claramente la presidenta Dina Boluarte, y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido porque no solamente ha conseguido que Harvey Colchado sea apartado, sino que además que el equipo que él lideraba sea desactivado. Yo me pregunto, y aplaudo aquí el pronunciamiento del fiscal de la Nación reclamando que este equipo vuelva a reactivarse y dar apoyo a la fiscal Marita Barreto, si Patricia Benavides en el Ministerio Público habría hecho lo mismo. Dudo que Patricia Benavides hubiera hecho eso, porque Patricia Benavides actúa de la misma manera. La fiscal de la Nación suspendida, que amenaza con regresar, porque dice que eso es lo que va a pasar, retiró a Marita Barreto, retiró a la fiscal que investigaba a su hermana. La señora Patricia Benavides, desde el poder, también instrumentaliza las facultades que tiene para blindar a quienes le interesa y blindarse a sí mismo. Y lo estamos viendo y ha sido patente. Entonces, claro, la diferencia entre Pedro Castillo y Dina Boluarte es que Pedro Castillo tenía en contra al Congreso de la República, que además reclamaba que se fueran, no solamente Pedro Castillo, sino Dina Boluarte. Las cosas cambiaron cuando encontraron que de la mano de Dina Boluarte podían llegar tranquilamente al 2026. Y lo que estamos viendo es un ejecutivo y a una presidenta doblegada a un Congreso que hace y deshace sin que nadie les ponga un freno. Un Congreso que no tiene constitucionalmente capacidad de gasto, de ejecución de gasto, pero que sin embargo a través de las leyes está abriendo las arcas del Estado. La liberación de los fondos de pensiones, la liberación de la CTS, que se está tumbando las reformas, que está reformando leyes para poder postularse a la Cámara del Senado con la bicameralidad, para poder postularse a cargos de elección popular en gobiernos regionales y en municipalidades, porque lo que pretenden es de toda manera, de algún modo, ¿no?, atornillarse en el poder y a los beneficios políticos y económicos que le reditúan. Entonces les conviene tener a Dina Boluarte a pesar de todo este ruido y todo este escándalo, que si hubiera sido Pedro Castillo, el del sombrero chotano, hace rato que hubieran dicho que se vaya. Pero no,
porque la consigna es como sea, lleguemos al 2026. La pregunta es si frente a todos estos escándalos políticos es posible llegar al 2026. ¿O vamos a permitir los peruanos que nos sigan viendo la cara de estúpidos? Que sigan subestimando nuestra inteligencia, que nos sigan mintiendo en la cara. Vamos a seguir permitiendo que congresistas impresentables, que utilizan la semana de representación, como se ha denunciado esta noche, para hacer proselitismo político y fundar partidos políticos, la congresista Chabelita Cortés, la representante de la mujer trabajadora, digna, muy digna ella, utilizando recursos del Estado para viajar con miembros de su sindicato y haciendo proselitismo político para fundar su partido político. Un Congreso que nadie controla la forma en que se incrementan el presupuesto, los gastos de representación. Un Congreso absolutamente ineficiente que se mira el ombligo y mira la forma de medrar del Estado. Una izquierda que dice vacancia, vacancia, así bajito, ¿no? Vacancia, vacancia. Nada. Es una pantomima, porque nadie quiere irse, porque muchos de estos congresistas jamás en su vida volverán a ganar, porque nunca lo ganaron y no lo ganarán después, lo que reciben ahora. Es una vergüenza. Y luego, la gente reacciona, como vamos a ver qué está pasando con Martín Vizcarra. Pero hoy, y la pobreza, y la preocupación, y la inseguridad ciudadana, quizás nos tiene demasiado adormecidos. ¿Cuánto tiempo más vamos a soportar que una presidenta, si podemos decir, de estas cualidades? ¿Hay cualidades? ¿Hay calidad en este Ejecutivo? ¿Hay intención de enmendar? Ninguna. ¿Cuánto tiempo más vamos a aguantar mientras el país es arrinconado hacia el abismo por esta clase política impresentable? ¿Cuánto más? Vamos a volver con lo que ha pasado con Martín Vizcarra, abucheado, y la reacción de su hija, que los pinta de cuerpo entero.